Es importante tener en cuenta que al incluir a un paciente en el programa de este tipo de rehabilitación, se busca principalmente alcanzar objetivos que lo ayuden a poder mejorar no solo físicamente, ¿no?, la sintomatología, sino también la calidad de vida y también la forma en la que el paciente va a manejar adecuadamente la enfermedad o condición que lo está predisponiendo a realizar este tipo de rehabilitación. Vamos a ver que el tabaquismo es uno de los principales factores que van a influir en el daño del aparato cardiorrespiratorio. Más del 50% de personas mayores de 40 años de edad fuman aproximadamente de 15 a 20 cigarrillos. Y bueno, vamos a ver que va a haber una mayor prevalencia de padecer enfermedades cardiopulmonares en el sexo masculino. Y también es importante que tener en cuenta que con el paso de los años la función cardiorrespiratoria se va a ver alterada negativamente, ya sea por los cambios que se producen en la mecánica cardiorrespiratoria externa y también a la involución senil de los tejidos pulmonares, que es fisiológico, ¿no? Entonces, todo esto va a tener como consecuencia repercusiones, sobre todo en la parte muscular, en la parte articular, en la parte esquelética, permitiendo de esta forma una inmovilidad, ¿no? Causando una inmovilidad indirecta abdominodiafragmática, de tal forma que toda la caja torácica va a adoptar una posición un poco más rígida, poco móvil, que no va a permitir un óptimo movimiento de la mecánica ventilatoria, es decir, va a haber un mal funcionamiento del intercambio gaseoso alveolo-capilar. Bien, la actividad física y el ejercicio se asocian de forma independiente con una menor probabilidad una menor morbimortalidad cardiovascular en una forma de dosis-respuesta. Todos los tipos de actividad física van a ser eficaces para prevenir enfermedades cardiorrespiratorias, independientemente ya sea del sexo, la edad, la raza y los factores de riesgo que presenten. Las guías clínicas de las principales sociedades recomiendan un mínimo de 150 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada o 75 minutos por semana de ejercicio aeróbico de intensidad vigorosa, y todo esto con el fin de un beneficio óptimo en términos de longevidad y también de protección contra eventos cardiovasculares. Durante la rehabilitación cardiopulmonar se realizan diversos tipos de entrenamientos para poder hacer ejercicio físico y a su vez también aprender técnicas de respiración. Todo esto relaciona también con un adecuado manejo y también un adecuado control de la enfermedad, ya que es importante tener en cuenta que la realización de ejercicios o de este tipo de rehabilitación cardiorrespiratoria no va a curar ningún tipo de enfermedad pulmonar, pero sí nos van a ayudar a calmar la sintomatología que estos van a presentar. Entonces, en resumen, vamos a decir que el término de rehabilitación cardiopulmonar se va a definir como un conjunto de actividades disciplinarias que van a tener por objetivo brindar asistencia fisioterapéutica al paciente con cardiopatía o neumopatía en conjunto que hayan sido derivadas por un médico tratante. Bien, los objetivos que van a tener, los principales objetivos que van a tener la fisioterapia cardiorrespiratoria van a ser educar al paciente sobre una manera idónea para realizar ejercicios que ayuden a mejorar la capacidad pulmonar, disminuir los síntomas respiratorios como la disnea y fatiga, que son los principales con los que llegan los pacientes, ¿no? Y por lo cual los refieren a realizar este tipo de rehabilitación. También lograr en el paciente la mayor capacidad funcional por medio de conseguir una mejor tolerancia posible al ejercicio. También colaborar junto con el médico especialista a identificar afecciones clínicas que aquejen al paciente y también proporcionen algún tipo de atención especial. Y también optimizar su autonomía e incrementar su participación en actividades de la vida diaria, mejorando de esta forma la calidad de vida de los pacientes. Entonces, la rehabilitación cardiorrespiratoria va a ser la suma de actividades requeridas para poder influenciar favorablemente la causa subyacente de una enfermedad, las condiciones físicas, mentales y sociales, para que la gente pueda por sus propios medios preservar o regresar a su lugar o en la comunidad lo normalmente posible o lo más antes posible. Bien, es una excelente alternativa de manejo integral que se va a complementar con el tratamiento médico. La historia de
de la rehabilitación cardiopulmonar se puede resumir en 3 fases. En la primera, que es aproximadamente a finales del siglo XIX, donde las principales prácticas utilizadas para disminuir el impacto de las enfermedades cardiorrespiratorias crónicas sobre la calidad de vida del paciente se limitaban solamente a recomendar reposo y evitar condiciones de esfuerzo físico o tensión emocional. Ese tipo de intervención sí ayudaba a los pacientes con los síntomas, pero por otro lado también conducía a un propenso aislamiento del paciente y también empeoraba su discapacidad física y también promovía al sedentarismo, ¿no? La segunda fase de la historia comienza en el año 1895 con la publicación de un libro titulado El ejercicio para inválidos respiratorios, que fue dirigido a pacientes que tenían secuelas de tuberculosis, y continúa en el año 950 al promover técnicas clínicas para pacientes con enfermedades respiratorias crónicas. Y todo esto se dio con el fin de lograr un incremento progresivo en la actividad mediante el entrenamiento físico con los objetivos y miras para rehabilitarlos de manera funcional, y también se reconoció la importancia de la oxigenoterapia ambulatoria para poder mejorar la capacidad del paciente al realizar cualquier tipo de sus actividades cotidianas, ¿no? Y la última fase que comenzó a mediados del siglo XX, que ya se basaba en la aplicación interdisciplinaria de principios científicos que ya eran confirmados a partir de la evidencia, ¿no? Y que sobre otras formas de terapia que eran dirigidas a mejorar las condiciones clínicas en las personas o los pacientes adultos mayores, como por ejemplo se utilizaba la terapia inhalatoria para el control de secreciones, la disminución la disminución la disminución de la respuesta inflamatoria de las vías aéreas y también la oxigenoterapia crónica domiciliaria y técnicas también de sensibilización a la sensación de disnea, entrenamiento muscular y también tratamiento de los trastornos del sueño y también la suspensión del cigarrillo. Bien, dentro de los programas de rehabilitación cardiopulmonar de una intensidad moderada van a influir sobre el metabolismo y el buen funcionamiento del sistema cardiovascular y respiratorio. También produce importantes modificaciones en la personalidad, como por ejemplo en la estabilidad emocional, en la autoestima, la extroversión, y también va a reducir la depresión. Y en forma general, el programa de rehabilitación cardiopulmonar va a estar indicado en cualquier paciente adulto o pacientes que tengan enfermedades pulmonares o cardíacas que más que nada de lugar a repercusiones físicas, emocionales o que limiten, ¿no?, progresivamente el desempeño a nivel laboral, familiar, social o en sus actividades cotidianas básicas o diarias, ¿no? Entonces también se recomienda en enfermedades obstructivas, como por ejemplo el EPOC, el asma, las bronquiectasias difusas, el enfisema pulmonar, la bronquitis crónica, la laringotraqueobronquitis, y también en enfermedades restrictivas, como por ejemplo la fibrosis pulmonar, el derrame pulmonar, edema pulmonar, neumotórax, escoliosis. Bien, este es el cuestionario de Saint George, que este fue creado más que nada para evaluar la calidad de vida en pacientes que presentaban enfermedades pulmonares, ¿no? Como por ejemplo EPOC, asma, y mostró ser un instrumento válido y confiable para usarse, ¿no? Donde 0 era los pacientes que únicamente se sienten ahogados cuando realizan un ejercicio extenuante. Y 4 es cuando los pacientes pues sienten que se ahogan al hacer actividades básicas, ¿no?, cotidianas, como por ejemplo vestirse, desvestirse, o se siente demasiado ahogado para poder salir de casa o caminar. Vamos a ver que múltiples estudios y análisis evalúan el efecto de la rehabilitación cardiorrespiratoria en la tolerancia del ejercicio del adulto mayor y recomiendan realizar ejercicios, ya sean ejercicios físicos, usar el cicloergonómetro o pruebas de caminatas por 6 minutos, además de también entrenamientos de miembros superiores, inferiores, mediante ya sea caminatas que sean programadas individualmente.
Bien, los ejercicios que recomiendan van a ser, primero, la terapia es el entrenamiento físico, que estos va a tener como finalidad mejorar la capacidad funcional del individuo. Y esto se va a lograr mediante cambios estructurales y funcionales en el músculo, ¿no? Proporcionando mayor fuerza, mayor resistencia y también mucha mayor movilidad articular y una mejor respuesta cardiorrespiratoria que asegure un aporte de oxígeno adecuado o proporcional a las necesidades metabólicas que van a estar aumentadas por el ejercicio y también hacer que el paciente alcance la mejor condición física posible dada su enfermedad o la enfermedad base que esté presente, logrando de esta forma una mayor autonomía, una mejor calidad de vida, un menor aislamiento social. Y también es importante tener en cuenta la intensidad, la duración, la frecuencia de los ejercicios, ya que se recomienda iniciar con periodos cortos y ejercicios que sean de fácil ejecución para de esta forma disminuir la frustración que puede sentir el paciente y también incrementar la motivación. Ya logrado esto, se podrá incrementar el tiempo al máximo tolerable por el paciente, que puede ser entre 20 y 30 minutos en la ejecución de ejercicios de resistencia cardiopulmonar y aproximadamente unos 30, digamos, minutos para la ejecución de ejercicios de fortalecimiento de miembros, ya sea superiores o inferiores. Seguidamente viene el entrenamiento de la resistencia cardiorrespiratoria, donde vamos a ver que los pacientes que van a tener una limitación severa de su capacidad de ejercicio, pueden utilizar la modalidad denominada ejercicio con intervalos limitados por síntomas, que va a consistir en realizar intervalos de 2 a 3 minutos de ejercicios con una intensidad alta, ¿no? Ya sea aproximadamente el 60 al 80% de la capacidad máxima del ejercicio tolerable por el paciente, alternando con iguales periodos de descanso, y esto se debe hacer varias veces en una misma sesión, dependiendo de todo esto de la tolerancia del paciente. Se puede utilizar el cicloergómetro, la banda sin fin e incluso se puede realizar la caminata libre para determinar la intensidad inicial del ejercicio en el paciente. Seguidamente viene el entrenamiento específico de miembros superiores, donde vamos a ver que los programas de rehabilitación cardiopulmonar deben incluir rutinas que mejoren la fuerza, la resistencia de los brazos para poder realizar las actividades de la vida diaria, las actividades cotidianas, y los métodos de entrenamiento son variables e incluyen también bandas elásticas, el cicloergómetro de brazos y también las pesas. Seguidamente viene el entrenamiento de flexibilidad, ya que vamos a ver que nos va a permitir mejorar la postura y la movilidad de la caja torácica, favoreciendo de esta forma la capacidad vital en pacientes que tienen enfermedades respiratorias crónicas, ¿no? Entonces vamos a ver que este tipo de entrenamiento es importante, ya que la postura y la respiración vamos a ver que se encuentran estrechamente relacionadas, y al realizar una evaluación en las personas que van a tener enfermedades respiratorias, vamos a ver que podemos encontrar alteraciones posturales comunes, ¿no? Como por ejemplo cifosis, un aumento del diámetro anteroposterior del pecho, elevación de los hombros y el tronco, inflexión. Todas estas posturas anormales se asocian con una disminución de la función pulmonar, también una disminución de la calidad de vida y una pérdida de densidad ósea, ocasionado todo esto por el mayor trabajo respiratorio que van a realizar estos pacientes para poder compensar, ¿no? La falta de ventilación que estos tienen. Seguidamente viene el entrenamiento específico de miembros inferiores, ya que debido a la debilidad muscular periférica que va a existir, toda esta debilidad muscular periférica puede contribuir a la limitación del ejercicio en pacientes que tienen enfermedad pulmonar, ¿no? Y el entrenamiento en fuerza para miembros inferiores es un importante componente del ejercicio durante ese tipo de rehabilitación. Y por último, vamos a ver el entrenamiento de los músculos ventilatorios, donde el principal objetivo de este entrenamiento de estos músculos es el incremento de la fuerza y la resistencia a la fatiga, para evitar de este modo la insuficiencia ventilatoria, que puede ser una consecuencia de la fatiga muscular. Bien, el COVID-19 y la rehabilitación cardiopulmonar. Vamos a ver que
de acuerdo a los aspectos psicológicos, es muy importante tener en cuenta que el apoyo profesional es muy necesario para hacer frente a la enfermedad después de una estancia intensiva larga y complicada, donde ese tipo de pacientes que van a tener una estancia larga y complicada van a ser los que van a requerir de este tipo de terapia, ¿no? Y bueno, finalmente, la restauración de la capacidad de desempeñarse en el trabajo y en la vida social cotidiana, todos estos van a representar los objetivos orientados de este tipo de rehabilitación. Las primeras experiencias con la rehabilitación pulmonar en pacientes post-COVID-19 indicaron que las mejoras fueron bastante significativas de acuerdo con el rendimiento físico y el estado subjetivo, independientemente de la ventilación previa de cada paciente. Sin embargo, se sabe poco sobre hasta qué punto estos objetivos de la rehabilitación pulmonar se pueden lograr en pacientes con COVID o post-COVID. Particularmente en comparación con enfermedades pulmonares, generalmente se refieren, ¿no?, a la rehabilitación pulmonar. Vamos a ver que las primeras experiencias con este tipo de rehabilitación en pacientes y que ya tuvieron COVID, ¿no?, indicaron que las mejoras fueron bastante significativas de acuerdo con el rendimiento físico y, como ya lo mencioné, ¿no?, con el estado de salud subjetivo y fue independientemente de la ventilación previa. Bien, en el entrenamiento de la rehabilitación respiratoria, vamos a ver que el manejo de la postura, como ya lo mencioné, la relajación del pecho, la repetición de actividades y ejercicios van a jugar un papel muy importante en la mejora de la función respiratoria en pacientes con COVID-19 o post-COVID-19. Eh, todo esto todo esto van a convertir a estas técnicas en técnicas claves para prevenir el daño de los medicamentos y otras complicaciones que pueden ser causadas por el reposo en cama a largo plazo y también por la ventilación prolongada que van a tener estos pacientes, ¿no?, que llegan a ser una forma moderada o grave en el COVID-19. A estos pacientes se les puede prescribir un entrenamiento aeróbico de baja a moderada intensidad. Todo esto debe ser monitorizado por la saturación de la sangre y también la frecuencia respiratoria. Esto también lo asociamos a ejercicios propios de la rehabilitación pulmonar, descritos como por ejemplo los ejercicios de respiración, donde se pide al paciente, ¿no?, que inhale profundamente por la nariz, sostenga durante 2 segundos y luego exhale lentamente, si es que es posible con un silbato, y que repita la práctica durante aproximadamente 15 minutos. Luego vienen los ejercicios de respiración largos, que se pide al paciente, ¿no?, que levante el torso, que relaje los músculos, inhale profundamente, siente el aire entrar en la cavidad abdominal inferior y luego se le pide que exhale lentamente. Cuanto más lento es mucho mejor, y es importante que sienta completamente el proceso del aire que sale de los pulmones, la tráquea y también de la cavidad nasal. Y esto se pide que se practique de 10 a 20 veces al día. Y por último, los ejercicios de flexión y exhalación, donde se pide al paciente que se pare con los pies separados a la altura de los hombros y cruce los brazos frente al pecho, que exhale lentamente y cuando doble el cuerpo hacia adelante y que inhale cuando los brazos caigan. Eh, Mientras eso tiene que extender los brazos hacia ambos lados y cuando se recupera se debe apegar a ella. Toda esta rutina se debe realizar por lo menos todos los días, al menos 20 veces. Y por último, la telerehabilitación, que bueno, también va a jugar actualmente un campo bastante importante, ya que en la actualidad la prescripción de ejercicio personalizado para, eh, precisa para el sistema de promoción de la salud, un sistema de seguridad que sea inteligente, remoto, diversificado y que presente objetivos claros sobre la prevención y control de riesgo en una crisis de salud pública, ¿no?, como la que se vive actualmente. Todo esto intentando salvaguardar el movimiento científico clave para las personas que ocupan, ¿no?, que están en el hogar. Eso es todo.
Ok, Andrea, estamos viendo que en cardiorrespiratorio, ¿no has encontrado fórmulas para medir lo que es cómo hacemos, digamos, en la evaluación cardiorrespiratoria, ¿no has encontrado los ejercicios que debemos hacer en este programa o las fases de la rehabilitación cardiorrespiratoria? ¿No tienes las etapas? Doctor, he encontrado los ejercicios que se deben realizar, que bueno, eran uno de estos ejercicios, los ejercicios de entrenamiento físico, el entrenamiento de resistencia cardiorrespiratoria, de flexibilidad, Hay pero hay unos ejercicios que vienen tipo un programa de rehabilitación. Mm, mm, ya, ok, no, no hay problema. ¿Has encontrado sobre más o menos en lo que es en la, en la rehabilitación respiratoria, encontraste sobre las pruebas de la caminata de 6 minutos? sí, doctor, sí, sí lo mencioné que también se No, podía, hay una fórmula, ¿lo tienes? allá, no, no, doctor, ¿Encontraste no, no la encontré la forma. fórmula para medir cuánto es la distancia que debemos hacer, ¿no? ¿Cuánto es la distancia que tenemos que hacer de acuerdo? Hay una fórmula que es de acuerdo a nuestro tamaño, a nuestro peso y a nuestra edad, ¿no? Ciertamente hacer estos test, ¿no? Los ejercicios cardiorrespiratorios, como mencionaba Andrea, tener una parte de ejercicios de hacer a la semana 150 minutos es ideal, ¿no? O sea, eh, se ha visto que muchos de han salido hasta resoluciones, ¿no? Para que nosotros hagamos este tipo de actividad, digamos, o se permite este tipo de actividades dentro del ministerio, pero no han sido muy bien aceptados o no muy bien utilizados por el personal, ¿no? Porque es muy importante hacer este tipo de ejercicios. Ah, tienes donde que están las pruebas de laboratorio que se miden para las personas, para los pacientes cardiorrespiratorio que hacemos? No, doctor, pruebas de laboratorio, no, pero puedo buscar el test la fórmula del test de la caminata de 6 minutos. Claro, hay que buscar, sí, porque de hecho yo supongo que ahora en los grupos lo vamos a buscar también en cada grupo, ¿no? Y hay que buscarlo, ¿no? Eso nos va a ayudar bastante. Muchas veces nos dicen que hasta incluso este test de la caminata nos es útil para diagnosticar o para hacer un pronóstico de comorbilidad, ¿no? De mortalidad de un paciente, ¿no? Yo tampoco lo conocía mucho sobre esto, ¿no? Sobre este test de caminata, pero mm, creo que depende mucho de cómo lo utilicen, ¿no? O sea, hay personas que lo saben, digamos, como leer de mejor manera los test, ¿no? Cómo lo realiza la persona, cuánto tiempo camina, cómo lee, cómo ella descifra, digamos, sus capacidades respiratorias durante esos 6 minutos. Lo hemos visto en pacientes con TB, en pacientes con cáncer y qué más. Mm, ¿Y qué más? En otras patologías, ¿qué más hemos visto? Oncológicos, con tuberculosis. Mm, no, pero son patologías en las cuales podemos utilizarlas, ¿no? Y nos ha resultado muy beneficioso. Yo más que nada para ver si es que el paciente está reaccionando o no dentro de la terapia, es lo que utilizo más, ese test, ¿no? Pero hay otras personas, como les digo, hay otras especialidades en las cuales lo utilizan como para un pronóstico de mejora o empeoramiento de nuestros pacientes, ¿no? Entonces ahí quizás donde se pueda mejorar esto. Eh, ¿Ya? Un instante, esta cosa. Ok, ok. A ver. Ya, por favor, ¿quién continúa después de Andrea? Hay tantas Yo, cosas. doctor, Ok, Luz. Wow.